Feliz día. Ya nos estamos acercando al final de este año 2023. Ya mañana es 31 de diciembre y finaliza este año. Pues vamos a poner en las manos de nuestro Dios el año que ya casi comienza y también darle gracias a Dios por este año que finaliza, por todo lo que nos regaló. Y qué mejor que ponernos siempre en las manos de Dios, escuchando y meditando sus palabras. Vamos a escuchar la palabra de este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ha vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo, fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer en el Evangelio compartíamos el encuentro que tuvo ahí en el templo de Jerusalén María y José, que llevaban al niño, con Simeón. Pero también hubo otro encuentro en el templo de Jerusalén y fue con una mujer llamada Ana, la profetisa Ana, hija de Fanuel. Y en el Evangelio más o menos nos dice quién fue esa mujer. Nos dice primero que era una profetisa. Nos dice que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que ya era una mujer muy anciana y que de joven había vivido casada y había estado 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. Era una mujer mayor y nos decía qué era lo que hacía aquella mujer. Aquella mujer no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Eso era lo que hacía aquella mujer. Aquella mujer no se apartaba del templo, iba al templo y nos decía qué hacía en ese lugar. Estaba siempre en una oración perenne, en una oración continua y también ayunaba. Era una mujer de Dios, una mujer que estaba muy compenetrada con Dios, una mujer que estaba sumergida en las cosas de Dios. Y eso también nos invita a nosotros de que nos tenemos que sumergir en las cosas de Dios y que cuando vayamos al templo vamos a encontrarnos con Dios, a sumergirnos en las cosas del Dios de la vida, porque el Señor quiere
que ustedes y yo estemos compenetrados con Él. El Señor quiere que ustedes y yo tengamos una vivencia con Él, pues esta mujer ya anciana tenía una vivencia con Dios, vivía para Él, estaba para Él y había pasado todos sus años como una ofrenda para Dios. Y nosotros nos debemos preguntar, estamos pasando nuestra vida, ¿y a quién estamos ofrendando nuestra vida? ¿Le estamos ofrendando nuestra vida a Dios? Porque a veces le ofrendamos la vida al mundo, a las cosas del mundo, y el mundo pasa. Y lo más importante en esta vida es ofrendar nuestra vida a Dios. ¿Y de qué manera le vamos a ofrendar nuestra vida a Dios? Amando a Dios, viviendo cerca de Él, amando a nuestros hermanos, sirviéndole al Señor en medio de nuestra familia, sirviéndole a Dios en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestro trabajo, haciendo las cosas bien por amor a Dios. Eso es ofrendar una vida a Dios. Todo lo contrario sería vivir nuestra vida lejos de Dios, y cuando eso pasa, pues no le servimos a nadie. Somos personas complicadas en nuestra familia, complicamos la vida de nuestra familia, somos a veces la piedra en el zapato en la familia, no somos buenos vecinos, complicamos la convivencia con los vecinos, no somos buenos compañeros en el trabajo, ni buenos compañeros en el estudio, no somos buenos compañeros de nada, ni para nadie, porque cuando estamos lejos de Dios somos egoístas, nos llenamos de tantas cosas en nuestro corazón que lo que menos vamos a hacer es servirle a nuestros hermanos, mucho menos a Dios. Por esta mujer Ana había ofrecido su vida, estaba al servicio de Dios, al servicio de la oración, al servicio del bien, al servicio de amar a los demás. Y nos dice que cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, también esa mujer Ana se le acercó dándole gracias a Dios y comenzó a hablar a los que estaban ahí del niño y todos aquellos que aguardaba la liberación de Israel. Escuchaba lo que Ana decía de aquel niño. ¿Qué diría de aquel niño? Posiblemente dijo algo más o menos parecido a Simeón, de que él era el liberador de Israel, que él era la luz del mundo, que él era el redentor de la creación. Porque cuando nos llenamos de Dios, sabemos leer los signos de los tiempos. Cuando nos llenamos de Dios, sabemos ver el bien y el mal. Cuando nos llenamos de Dios, sabemos elegir el bien y desechar el mal. Porque cuando nos llenamos de Dios, vamos a llenar de sabiduría para hacer siempre el bien. Aquella persona que no está llena de Dios vive en las tinieblas, en la oscuridad, le falta la sabiduría de Dios y por eso siempre elige lo malo, nunca lo bueno. Pues esta mujer llena de Dios supo leer los signos de lo que estaba pasando en ese momento, lo que sería aquel niño para la historia de la humanidad, lo que sería ese niño para cada uno de nosotros. Y ese niño para cada uno de nosotros se convertiría el camino, la verdad y la vida. Pues hermanos, también ustedes y yo llenémonos de Dios. Cuando nos vamos al templo, nos vamos a llenar de Dios. También cuando estemos en nuestra casa, llenémonos de Dios en cada lugar, porque si nos llenamos de Dios, tenga la seguridad que vamos a ser buenos servidores y vamos siempre a conocer los signos de nuestros tiempos para saber desechar lo malo, quedarnos con lo bueno y hacer el bien. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.